¿Sabías que Irán lleva décadas tratando de fabricar su propia bomba atómica? Pero, ¿por qué la quiere? ¿Y por qué está tardando tanto en lograrlo? E incluso, en caso de obtenerla, ¿qué podría hacer con ella? Pues, hoy vamos a ver brevemente el programa nuclear iraní. Hasta 1979, Irán era una monarquía con excelentes relaciones con Occidente, hasta el punto de que compró modernos aviones de combate F-4 Phantom, F-5 Freedom Fighter y F-14 Tomcat. Pero en 1979 se produjo la Revolución Islámica. El Shah, que es como se llamaba el rey, fue depuesto, y el país se convirtió en una teocracia. Es decir, que la religión se volvió el centro de todas las leyes. Uno de los sucesos que ocurrió durante la Revolución Islámica fue el asalto a la Embajada de Estados Unidos, con rehenes de por medio. Esto enturbió las relaciones con Norteamérica y ambos países se convirtieron en enemigos irreconciliables. Y además se sumó un segundo factor. Irán es un país chií y se lleva regular con los países suníes. Básicamente porque en la agenda iraní está expandir su versión chií del Islam. Sin embargo, Arabia Saudí, el país en el cual está situada la Meca y que se considera la garante de la verdadera fe, es decir, del Islam suní, lo considera inaceptable. Y esto hace que Irán también sea enemigo irreconciliable de Arabia Saudí. La realidad es que tanto Irán como Arabia Saudí son países donde no se respetan los derechos humanos, sin libertad de expresión, sin libertad sexual y con poquísimos derechos. Arabia Saudí es una dictadura dirigida por el rey, e Irán otra dictadura pero dirigida por un consejo de clérigos. Ambos países respetan muy poco la vida de sus ciudadanos y de los que opinan diferente, pero tienen la característica común de que ambos poseen petróleo. Y aquí entran los juegos geopolíticos. El mundo necesita el petróleo de la región, y ambos países se odian. Pero no se puede ser amigo de los dos. Hay que elegir. Si te posicionas de parte de Irán, te enemistas con Arabia Saudí. Y si apoyas a los saudíes, Irán se convierte en tu enemigo. Hasta la Revolución Islámica, el bueno era Irán y el malo era Arabia Saudí. Y mira, pongo comillas para que veas que no te quiero convencer de quién es el bueno y quién es el malo, porque en esta historia no los hay. Solo hay intereses. El caso es que Irán reconocía a Israel y Arabia no. Y, además, los saudíes lideraron el embargo de petróleo contra Occidente de 1973. Pero tras la Revolución Islámica, las cosas cambiaron. Los ayatolás retiraron el reconocimiento de Israel y entonaron una dialéctica de que Occidente y el sionismo eran los mayores enemigos del Islam, mientras que por otro lado los saudíes relajaron el tono. Viendo que las tornas cambiaban y queriendo arrinconar a su enemigo histórico, los saudíes decidieron acercarse más a Estados Unidos y rebajaron sus ataques verbales hacia Israel. Una de las constantes de la monarquía saudí durante décadas ha sido presionar a Estados Unidos para que aplique más sanciones a Irán. Quieren destruir económicamente a los persas. En 1980 estalló la guerra entre Irán e Irak. El dictador iraquí, Saddam Hussein, era suní y fue el primero en atacar. Todos los países suníes de la zona aplaudieron la guerra y lo apoyaron, incluido también Estados Unidos, que estaba en plena crisis con Irán. Con un poco de suerte, Irán perdería la guerra y volvería la monarquía, que, al menos, era más amiga de la visión suní del Islam. Pero esto no sucedió. La guerra fue un despropósito en el que murió alrededor de 1 millón de personas, sin lograr cambiar las fronteras. Pero, como ya sabemos todos, Saddam Hussein se acabó enemistando con sus vecinos suníes, y también con Estados Unidos,
hasta que el país fue invadido por Norteamérica en 2003. En los primeros años del siglo XXI, los iraníes estaban preocupados por la presencia estadounidense, que parecía rodearlos. Las fuerzas navales de Estados Unidos operaban en el Golfo Pérsico, con bases navales en varios países, mientras que tropas estadounidenses estaban desplegadas en Irak y Afganistán. Parecía que el próximo objetivo serían ellos. Y ahí se aceleró el programa nuclear iraní. Irán trató de enriquecer plutonio para fabricar armas atómicas. Desde su perspectiva, solo teniendo bombas atómicas podrían evitar que Estados Unidos los atacase. Lo que decía el gobierno iraní es que se trataba de un programa nuclear civil, para generar electricidad. Pero vamos, que eso no se lo cree nadie. Es la típica excusa que usan los países para negar lo evidente. No puedes ir diciendo que quieres eliminar Israel y luego decir que tu programa nuclear no es militar, que solo quieres alumbrar las farolitas. No sé si me explico. Para que te hagas una idea, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos logró desarrollar la bomba en menos de 3 años. E Irán lleva más de 20 años tratando de conseguirlo. Sin éxito. En fin, un poco patético. El caso es que Irán considera que para sí la bomba es fundamental, ya que es un seguro que evitaría que sea atacado. Por ponerte un ejemplo, ¿crees que Rusia habría atacado Ucrania si ésta contara con armas atómicas? ¿Quién se arriesgaría a invadir un país nuclear? Evidentemente, estas preguntas se responden solas. Pero el caso es que ni Arabia Saudí, ni Estados Unidos, ni Israel quieren que Irán logre la bomba. Y quizás digas, vale, ya entiendo que Estados Unidos y los saudíes no quieran un Irán poderoso. Pero, ¿qué pinta Israel en todo esto? Ah, amigo, si quieres saberlo, tienes que continuar con el vídeo. Pero, incluso antes de ello, debes hacer un sacrificio al dios del algoritmo. Y debes dejar tu like y tu suscripción. Esto que estás viendo lleva un enorme trabajo de documentación, síntesis, redacción, locución y edición. Así que, si te está gustando, deja tu like y suscríbete. Es fundamental para que el canal pueda funcionar. Muchas gracias. Todos contra Israel. Pues, como sabes, tras la fundación del Estado de Israel en 1948, todos los vecinos árabes le declararon la guerra para tratar de eliminarlo. Hubo una nueva guerra en 1956, otra en 1967 y una más en 1973. Israel las ganó todas. Los países islámicos consideraban que Israel era una aberración que no debía existir, y en conjunto decidieron no reconocer su existencia. Es decir, hacer como que Israel no existía, y que todo era Palestina. En este mapa puedes ver los países que reconocían a Israel. Prácticamente todos los países musulmanes se negaban a hacerlo. ¿Todos? No. Irán sí que lo reconocía. Pero eso fue durante la etapa de la monarquía. En cuanto estalló la revolución iraní y los clérigos se hicieron con el poder, retiraron el reconocimiento. El caso es que Israel había ganado 4 guerras, y Egipto había sido el más perjudicado en todas, sufriendo una derrota catastrófica tras otra. Así que fue el primer país en firmar la paz con Israel. Y, para firmar la paz, debes reconocer que tu enemigo existe. Así que se convirtió en el primer país árabe en reconocer a Israel. El siguiente sería Jordania en 1994. Un nuevo tratado de paz que llevaba incluido el reconocimiento. Y hasta ahí. Mientras tanto, el resto de países se negaban, y el más combativo era Irán, que lleva décadas diciendo literalmente que Israel debe ser eliminado. Así que,
si resulta que eres Israel y ves que Irán dice una vez tras otra que debes desaparecer de la faz de la Tierra y te enteras de que quiere fabricar armas atómicas, ¿estarías tranquilo? Pues está claro que no. Así que Israel se ha convertido en el estado que más ha luchado contra el programa nuclear iraní. Lo consideran un asunto de seguridad nacional, porque además presenta riesgos inasumibles para ellos. Israel es tan pequeño que tan solo con unas cuantas bombas podría morir la mayor parte de la población hebrea. Y, aunque Israel respondiera, Irán es enorme, y el porcentaje de persas que morirían sería mucho menor. Esta descompensación entre los daños que sufriría un país y el otro reduce la disuasión. Y sin disuasión, el ataque iraní es mucho más probable. Así que Israel es el principal responsable de que el programa iraní vaya tan lento. Organiza atentados contra las instalaciones, contra los técnicos nucleares, soborna científicos, piratea sus sistemas informáticos e incluso ha llegado a meterles un virus en los ordenadores, que dañó las máquinas que enriquecen el uranio. En su día, Israel también llegó a bombardear el programa nuclear sirio. Pero bombardear las instalaciones iraníes es mucho más complicado. En primer lugar, porque están construidas en profundos túneles bajo tierra. Y en segundo lugar, porque ambos países están lejos. Y los bombardeos requerirían capacidades de reabastecimiento de combustible en el aire. Hasta ahora, Israel carecía de este tipo de aviones. Pero, con vistas a lo que se avecina, ha encargado 4 de estos gigantes que permitirían que sus cazas reposten en vuelo para golpear Irán. Arabia Saudí tampoco quiere que Irán tenga armas atómicas, porque entonces estarían en desventaja, y también tendrían que hacerse con ellas. Y si Arabia Saudí las tiene, ¿por qué no las van a tener los Emiratos? ¿O Qatar? ¿O Bahrein? Esto es lo que se llama la proliferación nuclear, y es algo que Estados Unidos quiere evitar. Por un lado, es cierto que hay una perspectiva egoísta. Estados Unidos no quiere más países con armas nucleares, porque eso les hace perder poder relativo. Pero también es cierto que la proliferación nuclear, donde hasta el más tonto tenga armas atómicas, convierte el mundo en un lugar sumamente peligroso, al borde de una guerra nuclear. Pero, ¿realmente qué podría hacer Irán con el arma atómica? Lo más obvio es que tener armas atómicas les sirve de disuasión para que sus enemigos no les ataquen. El hecho de que puedas pulverizar con una sola bomba una capital enemiga, matando a millones de personas, disuade a los otros de atacarte. Pero en Israel, que escuchan con pavor los discursos sobre la destrucción de su estado, no se terminan de fiar. Y claro, cuando los iraníes dicen que quieren desarrollar energía atómica con fines pacíficos, pero a la vez van diciendo que hay que destruir Israel, es lógico que no se fíen de ellos. Sobre todo cuando Israel es un país tan pequeño que con menos de 10 bombas atómicas se puede matar a la mayoría de su población. Ten en cuenta que en su parte más estrecha mide menos de 20 kilómetros y en sus zonas anchas ronda los 70. Así que, en Israel, contemplan esta posibilidad con pánico. De hecho, como elemento de disuasión, Israel ni confirma ni desmiente que tenga sus propias armas atómicas. Tras la última gran guerra con sus vecinos, en 1973, el pequeño país hebreo desarrolló su propio programa nuclear, y se cree que puede tener más de 100 bombas atómicas. ¿Es casualidad que los países vecinos no hayan tratado de atacar Israel por 5ª vez después de que justo obtuviera las armas atómicas? Pues no lo creo. No suena a casualidad. De todas formas, también podemos suponer que Irán solo quiere el arma como herramienta de seguridad, para evitar que le ataquen. Pero nuevamente, esto generaría un desequilibrio. Irán podría liarla mucho más, porque se sentiría seguro de represalias. Y este desequilibrio
haría que Arabia Saudí y otros países quisieran también sus propias armas nucleares para igualar su poder y así poder frenar a Irán. En fin, como ves, más allá de pensar si un país tiene o no tiene derecho a poseer armas atómicas, su mera posesión genera grandes tensiones regionales. Y con esta seguimos. Irán sigue desarrollando su programa nuclear mientras sus enemigos regionales permanecen a la expectativa. Seguiremos analizando Irán en futuros vídeos, así que si te ha gustado, no te olvides de darle tu like y de suscribirte. Un pequeño gesto como este es fundamental para que el canal pueda funcionar. Muchas gracias y un saludo.